Saludos de parte de mi esposa y de su servidor. Venimos a ustedes con el saludo más caluroso en el amor de Cristo Jesús. Queremos pedirles a ustedes que estemos en comunicación y por esa razón venimos a través de Misterio Aliento para estar en comunión, y nuestra oración siempre es que este video sea de refrigerio, de bendición a ustedes, y siempre les recordamos en oración pidiendo sobre todo que Dios les guarde en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual, en todo. Oremos unos por otros. En los últimos videos hemos estado hablando de los evangelios gnósticos, porque los evangelios canónicos, los que nosotros tenemos en la Biblia de nosotros los evangélicos, Reina Valera, por ejemplo, hay tantas versiones en nuestro día, pero también la Biblia católica romana, que tiene los libros apócrifos y en fin. Nosotros nos hemos dado cuenta, hemos estado estudiando los evangelios gnósticos, hemos hablado un poco del evangelio de Tomás y vamos a seguir hablando porque hay mucho que cubrir en esto. Pero queremos informarles, queremos dar de gracia de lo que Dios me ha concedido a mí en lo particular, de gracia, la mejor educación teológica que jamás pude pensar y que solamente Dios en su misericordia, en su providencia, pudo haber planeado para que lograra. Entonces, hoy este día, exploremos el tema del pecado original. Yo sé que es un tema no muy atractivo, pero tenemos que entenderlo todo. Tenemos que saber la historia y el proceso histórico de formación de todas estas tradiciones, porque esto nos da una claridad, nos da una mente más madura y más sazonada en la realidad, en el fundamento más serio y, si quieren ustedes agregar, más una fe, como antiguamente se dijo en algunos líderes cristianos, una fe con entendimiento. Entonces, durante milenios, judíos y cristianos han intentado explicar el misterio del sufrimiento humano como un juicio moral. Esto es, el precio del pecado de Adán y Eva, de la desobediencia de Adán y Eva, en la narración de Génesis, capítulo 3. La historia de la creación aborda la pregunta, directa o directamente, ¿por qué sufrimos y por qué morimos? De acuerdo a la teoría del pecado original, hace la afirmación empíricamente absurda de la muerte, de que la muerte no constituye el fin natural de todas las vidas creadas, sino que se entrometió en nuestra especie humana únicamente porque Adán y Eva tomaron decisiones equivocadas. Según el texto bíblico de Génesis, capítulo 3, versículos del 3 al 16, una vez que se llevó a cabo este evento, esta experiencia en la naturaleza de Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, Dios pronunció las consecuencias. Y naturalmente a la mujer primero le habló y le dijo que obviamente el proceso de dar a luz lo iba a multiplicar en sus dolores, y su deseo será para su marido, y él se enseñorearía sobre ella. El efecto de todo esto, obviamente, se está componiendo este texto, tiempos antiguos, en la tradición de patriarcas, en la tradición patriarcal que vino desarrollándose siglos antes de Cristo. Al varón le habló y le
explicó, le declaró que su labor ahora iba a ser con muchos trabajos, le iba a tomar esfuerzos y iba la tierra a producirle los obstáculos para su trabajo en espinos y cardos. Naturalmente, todo esto tiene un tema bastante interesante que explorar. Pero la historia de la creación y el acto de desobediencia de Adán y Eva no se definió como el pecado original, sino hasta el cuarto o quinto siglo. Si ustedes se dan cuenta, estos son 400, las primeras dos décadas de los años 417, 418 hasta los 420. Y estamos hablando de alrededor de 4 siglos después de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nuestros países apenas tienen arriba de 200 años de historia desde su independencia. Entonces, 400 años sería el doble, sería prácticamente una historia más antigua. Y el trasfondo histórico de esta definición sobre lo que es el pecado, que no se conocía de esta manera inmediatamente antes de Cristo, después de la resurrección, muerte y resurrección de Cristo, y todo el primero, segundo y tercer siglo, sino hasta el cuarto siglo se empieza a definir. Vamos a ver ahorita el autor de esta teoría, digamos, o punto de vista teológico. Pero yo quisiera que recordásemos que todo el contexto, el trasfondo histórico, económico, político, religioso de estos tiempos del cuarto y quinto siglo es un trasfondo histórico de monarquías y autoridades humanas religiosas en la tierra que representan la autoridad de Dios para el pueblo. En el sistema imperial en este tiempo, el sistema imperial greco-romano, el sistema imperial de Roma, se viene a componer esta teoría del pecado original, pero es más bien, en esencia, es una composición ya mezclada con imperio, porque en este momento se está surgiendo la Iglesia Católica Romana, que se empieza a reconocer como la promotora y la iglesia que declara la fe cristiana en un imperio, y este es desde parte del emperador y de toda la jerarquía de un imperio, y por esta razón la iglesia empieza a reflejar esta jerarquía. Y tenemos ahora el Papa, tenemos ahora los líderes cristianos empiezan a vestir de una manera más ostentosa, más diferente. En fin, las estructuras sociales siempre guardaban un espacio bastante separado de los líderes en la parte más alta y el pueblo, la comunidad, las masas, la gente acá abajo, de naciones, de diferentes lenguas y tradiciones en el tiempo antiguo, alrededor en el mundo que vino a nosotros a traernos el Evangelio. Es un Evangelio de imperio aquí en América, y la razón por la cual aquí en el norte, con Estados Unidos, vienen saliendo de una monarquía de abuso y opresión religiosa, y por esta razón vienen a establecerse en estas áreas de América del Norte. Ahora México y América Central y América del Sur, todos estos fueron tomados, digamos, conquistados, si ustedes quieren poner,
por una cultura imperial, lo mismo, hispana y portuguesa, que trajo opresión y trajo dolor y trajo muerte también para muchas de nuestras culturas y muchas de nuestros, podríamos decir, tradiciones nativas en nuestras tierras en aquel entonces. El fondo histórico, pues, es el de reyes, autoridades humanas representativas de Dios, y no se cuestionaba. Y en el tiempo de el cuarto y quinto siglo en Palestina, ya para entonces el templo había sido destruido y los líderes cristianos ya habían venido otras generaciones detrás de las primeras generaciones, que fueron las que recibieron la antorcha del Evangelio de parte de los apóstoles. Y la idea era de que el dolor, la opresión, el trabajo, la muerte y el castigo que nosotros los seres humanos y nuestros primeros antepasados nos provocamos. En otras palabras, en el principio, la elección deliberada del primer hombre y la primera mujer cambió la naturaleza de todo lo que existía junto con la naturaleza humana. Y desde entonces toda la humanidad sufrió y murió en una naturaleza humana defectuosa y se consideraba en ese sentido una naturaleza que había perdido totalmente las virtudes en las que había sido creada. Esa es la idea. Ahora, para ser un poquito más claro, les voy a poner una gráfica en el lado izquierdo de la pantalla dice Pelagio de Asturias. Pelagio de Asturias era un obispo católico de Gran Bretaña que argumentó en contra del autor, el escritor, el teólogo que impactó a la iglesia por 1600 años después de este tiempo, después de que el catolicismo imperial romano se había establecido. Agustín de Hipona. Y ahí abajo de los nombres se encuentran que la posición de los cristianos los primeros tres siglos antes de que esta teoría fuese promovida era que la voluntad humana no puede cambiar la naturaleza en que fue creada ni el universo. Esta posición es muy paralela a la posición judía, y que la mortalidad es el proceso natural en que todo fue creado. La voluntad humana no puede cambiar eso. En otras palabras, en la parte izquierda de la pantalla se encuentra Pelagio de Asturias, que que estaba muy en armonía y de acuerdo con todos los líderes cristianos del primero, segundo y tercer siglo. Y la idea principal era, pues, obviamente, venía del entendimiento judío y venía enseñándose. Nunca jamás hubo una degradación en la humanidad después de la desobediencia de Génesis capítulo 3, y nunca se interpretó de esa manera, sino que lo que pasó en aquella ocasión de que Adán y Eva desobedecieron al haber tomado ese fruto es que se quisieron adelantar posiblemente hasta los planes de Dios, porque Dios podría haberles permitido tomar este fruto en tiempos después de la ocasión en la que lo hicieron. Pero la voluntad, la realidad es que ni la naturaleza humana cambió, ni la naturaleza de todo el universo cambió. Es la posición original. Y que
El ser humano solamente contrajo el virus del pecado en sí, en su alma, en su vida espiritual. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14 de, um, de Génesis, nos dice que Dios creó las lumbreras, el sol en el día, la luna en la noche, para que dieran la luz y para que definieran las estaciones del año, los días, las semanas, los meses, los años. O sea, que había un proceso continuo en la naturaleza. En el momento de la creación era el principio, por eso el libro se llama En el principio. Bereshit en hebreo quiere decir principio. Entonces, esto indica que este era el principio de un plan redentor, de un plan uh, completo en un balance natural que existía en el huerto. Si ustedes recuerdan el capítulo 3 de Génesis, había un huerto y había un campo. La serpiente entró del campo al huerto. El huerto habla de estructura, habla de protección, habla de orden. Entonces, ahí es donde iba a habitar en la intimidad de la comunión con Dios el ser humano. Y el ser humano iba a ser el mayordomo de esto. Pero una vez que hubo un desacuerdo, cuando el ser humano trató de remover en sí la, la unidad y la comunión que tendría con Dios y aventurarse a irse por sí solo, por sola, para experimentar de acuerdo a la, al diálogo que se hubo entre el ser humano y, entre comillas, la serpiente. Todo eso tiene mucho simbolismo, es muy alegórico y sobre todo tiene mucho significado, pero no es el tema ahora. El tema es principalmente qué pasó después de que Adán y Eva tomaron el fruto. Bueno, Dios los sacó de ese orden, obviamente. Ellos no podían seguir en ese orden si no estaban en comunión íntima con Dios. Entonces, una vez en el capítulo 4, si ustedes se dan cuenta, es cuando Adán y Eva tienen los primeros hijos en Caín y Abel, e inmediatamente toma lugar el hecho de que Caín mata a Abel y luego se describe cómo Dios pone una señal en la frente para que todo el que no lo encuentre cometa lo mismo acto que Caín cometió con Abel. Pero dice el texto, entonces salió Caín de la presencia de Dios. Y desde ese entonces, a través de las narraciones del texto de Génesis, todo esto desde el tiempo de Noé, el tiempo de la Torre de Babel, dice que se abrió un espacio entre la humanidad y Dios, y ya parecía que Dios estaba ya alejado del mundo humano. Y en el caso de Noé dice, y descendió Dios. Bueno, en el caso de la torre de Babel dice, y descendió Dios para ver la condición en la que vivía el ser humano. Y naturalmente es la narración del capítulo 11. Inmediatamente viene el capítulo 12 donde Dios llama a Abraham. Como quiera que sea todo esto, la realidad fue que si yo lo puedo poner en la manera más sencilla posible, es como decir, uno se siente saludable, pero luego viene un virus, entra en uno y lo debilita y digamos, le quita la fuerza, le quita el entusiasmo, le quitan la energía de operar y ese fue el único cambio que sufrieron Adán y Eva en su desobediencia, porque ahora habían entrado ellos a la esfera de conocer el bien y el mal, y la manera de conocer es en la experiencia, es donde se conoce, y ahora estaban en medio de esas luchas. Desde entonces, los seres humanos estaban en las luchas entre el bien y el
La realidad de todo esto es que en la definición, en la idea del pecado original es todo esto se fue a una corrupción tremendamente, es como decir, eh, una corrupción mortal. La muerte, decía Pelagio, existía desde el momento en que Dios creó todas las cosas, porque la muerte era solamente un proceso de renovación hacia adelante en los planos de Dios. Pero ahora la muerte vendría al ser humano como un aguijón, como una amenaza. Y pues naturalmente en eso hemos vivido todos nosotros, en que nuestra naturaleza humana tiene sus luchas y tiene sus conflictos morales, espirituales y en fin. Pero Pelagio sostenía que de la manera en la que el ser humano había sido creado desde el principio, tenía todavía las aptitudes de estar en comunión con Dios, si buscase de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que ahora tenía un tipo de influencia que le obstaculizaba esto. Agustín de Hipona, un obispo africano, teólogo que impactó el pensamiento cristiano por muchos siglos después del siglo V después de Cristo, es el autor de la idea teológica sobre el pecado original. Y él se opuso a Pelagio de Asturia, un pensador teólogo cristiano que venía con todo el entendimiento bíblico del principio, que existía inmediatamente después de Cristo, primer siglo y segundo siglo, sobre todo, todos los líderes cristianos del segundo siglo, todos estaban de acuerdo en eso. Pero ahora con Agustín de Hipona las cosas empezaron a cambiar. Y él, naturalmente, al oponerse a Pelagio, él desarrolló su discernimiento de Génesis capítulo 3 hasta convertirlo en una teoría. Ahora quiero enfatizar algo. Agustín de Hipona no era un experto ni en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo, pero era un maestro del latín. Él era un teólogo muy influyente en sus días, muy bien relacionado con la clase alta de Roma. Había nacido en una casa de padres que tenían influencia en las áreas políticas de Roma, y él fue mandado a obtener la mejor educación posible. Nació nuevamente, digo, al norte, en la parte de África del Norte, ¿no? Cerca de donde está África, cerca de en la costa del mar Mediterráneo, y ustedes pueden ir digamos, al Google o Google y pueden poner ahí historia de Agustín de Hipona y ustedes pueden leer todo lo que ustedes gusten. Y de esta manera poder explorar más de su historia. Agustín sostiene que mediante un acto de la voluntad, Adán y Eva cambiaron la estructura del universo. Cambiaron todo, infectaron toda la creación, que su acto único y voluntario corrompió permanentemente la naturaleza humana, y fíjense bien, permanentemente, o sea que no había solución, y que el ser humano, aún después de Cristo, iba a vivir bajo esas limitaciones hasta esperar la resurrección o hasta ir a la presencia de Dios. Y las enseñanzas de Agustín sostenían que fue la elección humana, el pecado de Adán, lo que trajo la mortalidad y el deseo sexual a la raza. Y fíjense bien, estoy hablando, el deseo sexual, que es donde se concentran todas la vida sensual del ser humano, la raza humana,
y en su curso distorsionó el proceso de la naturaleza humana, la tornó defectuosa en sí, privó a la descendencia de Adán de la libertad de poder elegir, porque ahora se encontraba totalmente esclavo del pecado. Lo que necesitamos espiritualmente, dice Agustín, es la gracia divina. En esto, Agustín, Pelagio y todos los líderes cristianos anteriores estaban de acuerdo. En lo que no estaban de acuerdo es en la descripción de la degradación humana. Con Agustín, porque esta era una idea de Agustín principalmente. Entonces, dice Agustín, y lo que el ser humano necesita, lo que la comunidad necesita, la comunidad humana, es en la práctica, es autoridad externa, guía tanto de la iglesia como del Estado, del gobierno. Pelagio de Asturias, Pelagio era un devoto obispo católico de Gran Bretaña. Argumentó en sus enseñanzas que el deseo y la voluntad humana, la decisión que Adán y Eva tomaron, en sí mismos no tiene ningún efecto sobre los acontecimientos naturales en los que el ser humano fue creado. Sí estuvieron de acuerdo que ahora la muerte, aunque en su entendimiento era parte del proceso natural de la creación, porque todo tiene que evolucionar, tiene que seguir adelante y tiene que continuar adelante dentro de los planes eternos del Creador. El asunto aquí está en que no se alteró su humanidad, ni provocó en sí la muerte, porque la muerte era parte del proceso natural. Pero ahora lo que había tomado lugar era que la muerte adquirió un aguijón, un sentido de ansiedad, temor ¿cómo se llama? Y amenaza para la vida humana. Estaba en la naturaleza de todas las vidas creadas, decía Pelagio. Y de esta manera era un proceso creacional de la renovación de todo lo creado. Si ustedes van en el capítulo 1 de Génesis, versículo 14, van a darse cuenta que Dios ahí proclama y dice, cuando hace la lumbrera del día y la lumbrera de la noche, la luna y el sol, en fin, dice, para que vengan para poner señal en los días, las semanas, los meses, los años, o sea que el tiempo desde este entonces había sido definido ya con sus ciertas limitaciones para la raza humana. Y leemos que en las narraciones bíblicas antiguas, leemos que estos seres humanos vivieron cientos y cientos de años de esa manera. Pero después del diluvio, entonces en el capítulo 6 de Génesis, Dios define, allá posiblemente en el capítulo 8, cuando Noé presenta digamos, el sacrificio a Dios, y Dios percibe un olor agradable, un olor grato, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Nosotros damos un olor grato a la presencia de Dios. Entonces, Dios se agradó de la actitud y del deseo de reconocer a Dios y darle honor de parte de Noé. Y en ese sentido, Dios define el tiempo más limitado aún para el ser humano. Pelagio y sus seguidores contaron con el apoyo de muchos de los venerados padres de la iglesia, como se le llamaba en aquel entonces, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandrina, hasta eso eran del siglo II, eran uno de los más destacados teólogos del movimiento cristiano, líderes de varias iglesias que se dedicaban a ser obispos, o sea, obispo quiere decir el que cuida el rebaño, digamos, y de esta manera ellos iban
todos en acuerdo, no existía la idea del pecado original. Pero en el año 417, la ciudad de Roma, fíjense bien, 400 años, 417 después de Cristo, Roma estaba ya dividida entre los partidarios de Pelagio y Agustín. Y los partidarios de ambos bandos se habían amotinado en las calles de Roma y había una tremenda o sea, movimiento tomando lugar. 2 años antes de esto, el obispo de Palestina había declarado ortodoxo, que quiere decir correcto, ¿sabes? Correcto pensamiento teológico a Pelagio en sus escritos y en su manera de interpretar el Génesis. Pues esto, como antes le había dicho, estaba en armonía con la posición judía también. Pero dos concilios opuestos del obispo africano, Agustín de Hipona y sus colegas, condenaron a Pelagio y persuadieron al Papa Inocencio, en aquel entonces obispo de Roma, para que se pusiera de su lado de Agustín y de sus seguidores, y de esta manera condenar la posición de Pelagio. Es importante notar aquí que, como lo he dicho, creo lo he mencionado, que Agustín no leía muy fluidamente el griego, menos el arameo y el hebreo, pero más bien era un maestro en el latín. Finalmente, las enseñanzas de Agustín fueron favorecidas en el año 418 después de Cristo. El obispo de Roma excomulgó a Pelagio y poco después el emperador romano Honorio ordenó al recién declarado hereje de Pelagio y a sus seguidores ordenó su expulsión de su cargo como obispo y ordenó el exilio contra él y sus partidarios. El exiliado Pelagio falleció no mucho tiempo después, ya era de edad avanzada. Mientras tanto que Agustín era más joven, los más fervientes seguidores de Pelagio no se dieron por vencidos, no dieron a ceder. Entre ellos un destacado líder llamado Julián Eclanum, S-L-A-N-U-M, joven obispo italiano elocuente e intelectual, retomó las posiciones de Pelagio y las amplió, y por varios años tuvo debates con Agustín sobre su teoría del pecado original. Ellos totalmente rechazaron a Julián y sus seguidores y su grupo también rechazaron estos pensamientos del Génesis. Julián insistió que ni la muerte ni el deseo sexual perturbaron a Adán y a Eva en el paraíso, como Agustín lo escribe en sus confesiones. Agustín escribió varios tratados teológicos, uno de ellos fue sus confesiones, en las que él vivió con una gran culpabilidad por todas sus atrocidades vividas en su juventud, siendo él de una familia afluente cuando él era joven y antes de dedicarse totalmente a la fe cristiana. Él escribió mucho sobre sus mismas experiencias, porque él lo confiesa él mismo, padecía de muchas pasiones, muchos, digamos, sentido de inclinaciones muy fuertes en él, había muchas luchas, y en esas confesiones él da su testimonio, en parte, de gran manera, su misma experiencia. Por tanto, Julián declaró que el pecado natural no existe, que puesto que no afectó la naturaleza humana en el sentido de que la degradó, totalmente la trajo a una condición distorsionada. Pero, Julián no aceptaba esto,
sino que decía lo único que ha pasado es que la naturaleza humana fue infectada por el pecado y vinieron unas inclinaciones muy fuertes a hacer lo opuesto a lo que Dios esperaba. Y ninguna condición hereditaria, dice Julián, transmitida físicamente infecta la naturaleza humana y mucho menos la naturaleza de toda la creación. Dice que el cosmos, el universo nunca fue transformado a otra cosa. Durante el periodo de la formación de la tradición cristiana, muchos pensadores cristianos entonces, en esos tiempos, más aún en el V siglo, lucharon por comprender no solo la naturaleza del universo, sino también la naturaleza humana en particular. Evidentemente, Julián era restringido en asuntos sexuales y probablemente tenía poca experiencia de las pasiones que describió Agustín, con las que él batallaba. Sin embargo, las preguntas de Agustín surgían del corazón, porque el célibe, ahora célibe, antes no, pero ahora sí, después de que se había entregado a la fe cristiana y había dispuesto a ir al sacerdocio, era, según él mismo admitía, insaciable sus luchas internas. Un hombre que nunca se casó y cuya experiencia del placer sexual era ilícita con personas del sexo opuesto, menores, y le provocaba culpa. Agustín supone que el deseo frustrado es universal, infinito, y lo consume todo. Julián, que una vez, muy brevemente, había estado casado con la hija de un obispo antes de entregarse al sacerdocio y entrar al celibato en aquel entonces, en una ceremonia celebrada por un amigo de la familia como una renovación, ese matrimonio breve, inocente entre Adán y Eva, era una celebración matrimonial muy, muy limpia, muy pura. Él escribió desde un tipo muy diferente a Agustín. Agustín venía bajo una vida de tormento y muchos intensos conflictos internos. En el tiempo de los escritos de Agustín, cuando Agustín empieza a escribir sobre todo esto, la emergente Iglesia Católica Imperial, apoyada por el emperador romano, estaba tomando control de todas las comunidades de la fe cristiana y alrededor del mar Mediterráneo y en todo el antiguo mundo conocido hacia el este, hacia Asia. En consecuencia, ¿cuáles pudieron haber sido entonces las opiniones de Agustín en términos sencillos? Yo podría decir, en términos sencillos, en resumen, se puede decir, no se puede confiar en que los seres humanos se gobiernen a sí mismos, porque la naturaleza humana, de hecho, toda la naturaleza del universo se ha corrompido como resultado del pecado de Adán. A finales del siglo IV y V, el cristianismo ya no era un movimiento sospechoso y perseguido de comunidades pequeñas, prácticamente surgido como un movimiento del judaísmo. Ahora era la religión de los emperadores obligados a gobernar una población vasta e indefinida. La teoría de Agustín sobre la depravación humana y en consecuencia los medios políticos para controlarla reemplazaron la teología previa de los 3 primeros siglos del cristianismo, de la libertad humana de los primeros inicios. Hasta el fin del V siglo, casi al fin, es cuando se ha compuesto entonces ya el Nuevo Testamento, pero ya es guiado bajo una iglesia imperial respaldada por la autoridad papal, no solamente papal, pero la autoridad se centra en Roma y sobre todo tiene el respaldo del emperador romano. Para este tiempo los evangelios gnósticos, de lo que ahora estamos nosotros estudiando, de Tomás, de Felipe, de Juan, inclusive,
fueron perdidos por la persecución de estas comunidades que los afirmaban, pero quedaron escondidos en las cavernas del Qumran en el desierto de África, cerca de Egipto, en un clima ideal que favorecía la preservación de sus documentos en jarrones de barro. Todos estos papiros, en fin, que fueron descubiertos entonces en 1945 en las áreas de Nag Hammadi en Egipto, y luego fueron otros descubiertos en el área del Mar Muerto del Qumran en Palestina, en el área de Jerusalén. Porque independientemente de las circunstancias políticas, muchas personas necesitan encontrar razones para sus sufrimientos. Si la teoría de Agustín no hubiera satisfecho, en cierta manera, pues naturalmente dictada por la Iglesia y por el imperio, la necesidad de por qué se sufre y por qué se muere entre el pueblo, entre la gente, entre los fieles, si no fuera porque la gente a menudo preferiría sentir culpabilidad que impotencia, o sea, ser impotentes. La teoría de, pecado original representa a la humanidad como incapaz de hacer la voluntad de Dios, impotente. Pero en realidad, de haberse sentido culpable, sospecho que la idea del pecado original no habría sobrevivido al siglo V, y mucho menos se habría convertido en la base de la doctrina cristiana durante 1600 años. Agustín, como el autor de Génesis, capítulo 2 y 3, da expresión religiosa a la convicción de que la humanidad no sufre y muere al azar, sino por razones específicas. Afirmar la propia culpa por el sufrimiento también puede alentar a uno a realizar cambios específicos, tal vez necesarios desde hace mucho tiempo. La culpa invita a quien sufre a revisar sus decisiones pasadas, a modificar su conducta, a reparar la negligencia tal vez por esos medios, mejorar su vida. Una de las citas que se ha tomado, pasando ahora a las citas bíblicas en donde se han conectado a la narración de Génesis, es en la teología de Pablo. Y yo quiero hacer esto breve para concluir. La teología de Pablo, en el capítulo 15, versículos 21 y 22, cuando Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 15 viene a ser el tema más importante que Pablo escribe a esta comunidad. Es el corazón de su predicación. Pablo identifica al último enemigo como la muerte aún por ser destruida. Y esto lo dice en esta cita de los versículos 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un ser humano, también por un ser humano la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de una muerte espiritual, obviamente. Y está hablando de algo más complejo que lo que se pensaba en cierta forma desde el principio. El apóstol Pablo empieza a escribir sus cartas desde el año 50, 51, y este es el primer evangelio de Jesucristo. No fue sino hasta el año 70 y tantos después de Jesucristo que se empezó a componer el evangelio de Marcos. Y esto fue como un documento de supervivencia, un documento para estimular y animar a la fe de los cristianos de la comunidad en el área bíblica, de las tierras bíblicas, Palestina, en fin, todas esas comunidades del área de Canaán. Y el Evangelio de Marcos se escribe para mandar una exhortación de ánimo a las comunidades de fe cristiana. Entonces,
En este sitio en el que estamos en 1 Corintios capítulo 15, podría decirse que, dicho de otra manera, estos versículos, el pecado lleva a la muerte, porque ahora la muerte tiene un aguijón, como lo dice también el apóstol Pablo en sus cartas. La muerte es eficaz porque es obra del pecado, y el pecado, si no fuera por la gracia de Dios en Jesús el Cristo, de hecho, tendría la última palabra. El poder del pecado fue quebrantado en la muerte y la resurrección de Cristo, aunque todavía se echa tratando de crear una brecha, un punto de aterrizaje ofensivo desde el cual pueda confrontar la vida del ser humano por cualquier medio posible. Inclusive en Estados Unidos en estos momentos tenemos el conflicto de el síndrome de Caín que está tomando lugar en las personas que se propusieron para llevar a cabo ocupar la Casa Blanca en este año del 25 por 4 años más. Pero los creyentes que se han liberado del señorío del pecado y han venido bajo un nuevo Señor, Jesucristo, están libres del poder del pecado. El cuadro de Pablo, y eso es lo que él explica, completamente elaborado en el capítulo 15, al final de los tiempos, cuando todo gobierno, autoridad y poder, en competencia con el designio de Dios, sea finalmente destruido, entonces la muerte también será destruida. Entonces los creyentes participarán de la resurrección de Cristo. La muerte ya no existirá y seremos transformados. Cualquiera que haya perdido a un ser amado, sobre lo que Pablo quiere decir cuando habla de la finalidad de la muerte como un enemigo, de manera similar, quienes han enfrentado un diagnóstico médico aterrador, y esta fue mi experiencia por 12 años en el centro médico de la Universidad de Oklahoma, la muerte es la amenaza máxima de la vida natural del ser humano. El mensaje de Pablo, tan sencillo como profundo, es que la muerte no tendrá la última palabra. Dios actuará y ha actuado por más de 2000 años. Y esto, obviamente, lo declara en el versículo 26 del capítulo 15. Pablo no tiene muy claro cómo sucederá eso o cómo será que tomará lugar, pero es categórico en que Dios no permitirá que la muerte eclipse lo que somos nosotros o nuestros seres queridos que hemos vivido y nos hemos profesado un amor que entre nosotros y ellos hemos vivido. La creación continúa siendo a la imagen y semejanza de Dios, pero ha estado en ignorancia por razón del error. Pecado es error. Y esto es amartía del griego. Pablo visualiza el pecado como un poder astuto que intenta tomar control de la vida humana y así alejarlos de la dependencia adecuada en Dios. Lo engañoso del pecado se puede ver en su influencia incluso de las cosas buenas. Para tomar algunos de los ejemplos de Pablo, por ejemplo, la ley que Dios encomendó, la ley, se ha totalmente torcido su significado y Pablo mismo lo dice, la ley puede convertir una comunidad en legalista. ¿Cuántas veces no hemos nosotros testificado de muchos creyentes que están siempre en estatutos y de una manera crítica, legalistamente viendo que los demás vayan marchando a la misma son de todas las cosas que se esperan de ellos? Pero también las relaciones entre individuos incluso ha venido a ser corrompida por razón de malentendidos y ofensas que no tienen gran significado y muchas veces se ha quebrantado esa relación. Y eso es pecado, porque eso es error.
Así Dios no quiere que viven los seres humanos en ninguna manera. Incluso, y esto es muy importante para todos nosotros como cristianos, la práctica fanática de la piedad. Ahora en que las denominaciones cristianas se ven unas a otras con cierto orgullo religioso o con cierta arrogancia religiosa, fanática, y eso viene a ser también, toma control de las vidas de los seres humanos y terminan haciendo de ellos lo que Dios no espera. Por parte de este enfoque de Pablo, proviene de su convicción de que el futuro pertenece a Dios y Dios lo está obrando de acuerdo con sus planes redentores. De modo que los creyentes no tienen la tarea de asegurar el futuro, sino de vivir de tal manera que sean aceptables a Dios y como también coordinarse en armonía, vamos a decir, en armonía con el plan de Dios. Sin embargo, por mucho gozo y seguridad que tengan los creyentes en su vida presente, no es posible tener la plenitud de todo lo que Dios hará con todos, en todos y a través de todos. En la actualidad, todos los seres humanos, todos en la nueva creación de Dios, son una obra de Dios en progreso. Todos lo somos. Eso es digno de celebración. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Nos habla y nos dice que todo lo que nos falta, Dios lo realizará en Cristo Jesús. En esto nosotros tenemos confianza, pero aún no estamos completos, como lo dice mismo el versículo. Si tomamos esto en serio, entonces deberemos seguir un par de cosas en específico. Continuaremos avanzando, esforzándonos por vivir en armonía con el proceso bueno y continuo de Dios y tener gran cuidado de no dejarnos llevar por la jactancia religiosa, sino buscar la sabiduría del Espíritu de Dios, que nos mantiene genuinos, humildes y nos guía a la meta de Dios en Cristo, que nos mantiene reales en sí como los seres humanos que Dios creó para que fuésemos. Yo les suplico a ustedes que nos mantengamos en oración. Estaremos próximamente en contacto de nuevo. Bendiciones, paz, salud en Cristo Jesús. Amén.